Hola Internet y bienvenidos a El Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y terminamos esta primera cobertura de la saga de la Cosa del Pantano por Martín Pasco y David Yates con el número 5, Los gritos de la carne hambrienta. Más que nada porque este primer arco no tiene un mejor momento de pausa y no vamos a cubrir los 13 números de corrido. Habiendo llegado al quinto número de la serie, podemos decir que evidentemente, a excepción de aquella que no tuvo tapa o tuvo un póster de película, las tapas son muy buenas. Desgraciadamente 5, cuando las recapituló, también las recoloreó. Y tal vez no es el mismo criterio de color, lo cual hace que choque bastante tener las dos versiones una al lado de la otra. El cómic empieza con nuestro hombre del pantano siendo llevado, atado dentro de una ambulancia, a la clínica Barclay, sin saber qué le sucedió al poseído productor o a su amiga muda. Y en esta página, a pesar de que no sé si la colorista lo hizo a propósito o tal vez no se dio cuenta, hay dos cuadros que pertenecen a la misma composición. Es decir, tanto este cuadro que puntualiza en el auto como aquel que puntualiza en el destino al que están yendo pertenecen a la misma ilustración. Y esta decisión es interesante para que el lector pueda leer ambos objetos con la mirada sin ver el cuadro de una. En la puerta de la institución escucha a los médicos hablar de Liz Tremaine y unos gemidos salir del edificio, así que decide liberarse de las ataduras y romper la puerta de la ambulancia para intentar escapar. Alex se enfrenta a los guardias de seguridad, recibe varios disparos, en una imagen que tiene perfecto sentido en contexto, pero la decisión de la composición, especialmente para una imagen de título, la hace no específicamente graciosa, pero sí algo anticlimática. El tenerlo de espalda a la cámara levantando a esta mujer de esta manera que parece que le va a hacer una suplex, mientras el tipo viene con una claramente muy pequeña camisa de fuerza. Hay algo que me sacó una sonrisa. Mientras, en Arkansas, Elizabeth Tremaine interroga a un empleado para que busquen a su productor, como dije que había sido poseído en el número anterior, que ya revisamos, y al parecer, después de que los cargos fueron despejados, el hombre misteriosamente desapareció junto con Casey. Una vez que termina de interrogar a los empleados sin obtener respuestas, asume que simplemente se volvió a Los Ángeles y decide chequear a la Cosa del Pantano, la cual, en estos momentos, está siendo reducido. Y en esta página hay dos elementos que me gustaría destacar. Por un lado tenemos una flechita de lectura, que como dijimos para esta época ya no era algo común, pero todavía se seguía usando y hoy en día ya no se usa casi nunca. Y el segundo elemento puede tener que ver con esta flecha mencionada, ya que el ilustrador decidió diagramar la página poniendo un cuadro intercalado al lado del otro de tal forma que parece que estuviéramos leyendo completamente en zigzag. En un flashback vemos otro ángulo del final del segundo número. Harry Kay saliendo de entre maderas calcinadas con su cuerpo totalmente quemado, prometiendo venganza. Roba unas ropas, llama por un teléfono público y, una vez que la central confirma que no está muerto, le comunican que debe ir a la clínica porque Alec Holland está allí. Y estos 4 cuadros son geniales y la verdad bastante cinematográficos, porque este paneo nos permite ver una transformación casi en tiempo real del personaje. En la clínica conocemos al hombre por la que lleva el nombre, Dennis Barclay. Dennis Barclay, junto con Liz Tremaine, será el que complete el trío de personajes principales de la serie de Pasco. Aunque, a diferencia de ella, él no tendrá mucha carrera una vez que el escritor deje el libro. El doctor conoce a su nuevo paciente, le confiesa que ignoraba que Alec fuera un ser humano transformado, le cuentan que en la clínica usan métodos poco ortodoxos que si las asociaciones médicas se enteraran les impedirían, y el doctor procede a demostrarlos al pasar sus manos por las heridas de Swamp Thing y hacerlas desaparecer, igual que sus dolores. Creo que lo que me gustan de estas épocas más antiguas de Swamp Thing es, irónicamente, lo humano que se ve. Post Alan Moore van a enfatizar más el aspecto de planta, por obvias y correctas razones, pero me gusta como claramente con estas heridas intentan aproximarse a una fisionomía casi humana. Todo esto es observado por dos empleados de la clínica a través de un espejo falso. Ante el éxito de la curación se retiran satisfechos hablando de un receptor y perdiéndose de lo que se entera el Dr. Barclay cuando Holland le pregunta dónde se encuentra Harry Kay, acusándolo de intento de asesinato. A Barclay le parece una acusación inverosímil, puesto que él le cuenta cómo lo conoció en Suiza realizando trabajos sobre genética y que cuando descubrieron juntos sus habilidades psíquicas para curar, él fue quien le ofreció la dirección de esta clínica, instalada por la compañía Sunderland para atender a sus empleados. Holland, a cambio, le relata su historia, la explosión en el laboratorio, la caída en el pantano, su transformación y como otro empleado de la compañía, Grasp, porque al parecer decidieron dejar de traducir su nombre, le dio la orden a Kate para matar a Casey porque no podía darles la fórmula que pedían. Paréntesis acá, es la tercera vez en lo que va de estos 5 números que vemos exactamente el mismo cuadro de la explosión. No sé si se estará redibujando o si literalmente se recorta y se pega.
Barclay lo escuchó atentamente, pero no completamente seguro si le creyó. Aún así, lo deja descansar hasta que Alec es despertado a medianoche por un grito. Tengo que ser honesto, un problema que tengo cada tanto en estas escenas en la primera corrida de Pasco es cuando pone a Swamp Thing en estos ambientes muy mundanos. Uno diría que causaría un choque de perspectivas, tener a la cosa del pantano en este ambiente civilizado, pero se pierde este aspecto de la historia paranormal contada desde la perspectiva del críptido, y termina siendo más un tipo normal que simplemente es grande y verde. Se pone a observar a sus alrededores, notando que se parece más a una cárcel que a la habitación de una clínica, fuerza la puerta cerrada por fuera y comienza a seguir el sonido de los gritos y lamentos. En esos instantes llega a la clínica Elizabeth Tremaine, que se encuentra y conversa con el Dr. Barclay, el cual accidentalmente le revela que el científico supuestamente fallecido Alec Holland y su cosa del pantano son la misma persona. Está bueno el diálogo, como el doctor, creyendo que la reportera está involucrada, intenta indagar más sobre la compañía después del testimonio de Alec, pero en lugar se la está destapando a Liz. Y en una buena transición, donde pasan por la ventana de un sótano de la cual salen los lamentos y gemidos que Alec está siguiendo del otro lado, al cual pasamos a seguir. Holland alcanza el origen de estos gritos detrás de una puerta que fácilmente voltea, ignorando el cartel que prohíbe el paso, y se encuentran con un ser, semejante a un hombre, conectado a una máquina con su mismo tamaño, físico y heridas que solía tener. De vuelta con Elizabeth y Dennis, ella interroga al último por el significado de los alaridos, y el doctor admite que los encontró sospechoso, pero asumió que serían los gemidos de pacientes más graves o en condiciones críticas. Pero se da cuenta que últimamente han empeorado. La mujer no entiende cómo él, siendo médico por el cual el edificio lleva nombre, no puede averiguarlo, a lo que el doc le responde que tiene las manos atadas, porque, por su modo de tratamiento, no tiene habilitación para ejercer la medicina. Todo esto es dirigido realmente por Harry Cave. La escena se va entrecortando entre los dos civiles y Swamp Thing, encontrando más y más seres en camillas con diferentes heridas y dándose cuenta de que son el secreto de la cura de Barclay. De alguna forma transfiere las heridas a ellos. Un hospital siempre es un buen set para una historia de suspenso o horror. Son lugares que asociamos tanto con la cura como con la enfermedad, con la vida como con la muerte. Por lo tanto, tiene una ambivalencia simbólica constante. Y esta deformación de este símbolo positivo, el hecho de que son lugares de curación, pero de una manera aberrante, es un buen giro que no se suele ver. Y es en este momento donde Jade se las tiene que rebuscar para no poder mostrar el desnudo de los cuerpos desnudos. Esto es algo con lo que la historieta de superhéroes ha tratado a lo largo de los años, según la década con diferentes intenciones, pero que en esta época era más que nada que no se vea, incluso si el desnudo tiene que estar porque es parte de la historia. Y en este caso Shades tapa un primer cuadro con la sombra del brazo de Swamp Thing y un segundo cuadro con la onomatopeya, lo cual hace una especie de metacensura. Una vez dentro de las habitaciones de visitantes, Tremaine deja salir su furia y miedo por no saber para qué gente estaba trabajando. De la misma forma que Barclay comprende que él no es un colaborador de Kay, sino un títere. En ese momento entra un guardia pidiendo ayuda. En la clínica, Holland fue descubierto por seguridad que intentan detenerlo sin mucho éxito. Cuando llegan, Dennis y Elizabeth, el doctor detiene a los empleados mientras Tremaine les desliza una nota a Holland, donde le informa que están de su lado y le piden que siga fingiendo para poder salir juntos del lugar. Y en este cuadro están pasando cosas interesantes. En primer lugar, y no sé por qué, porque creo que no va a aportar absolutamente nada a la trama a largo plazo, ese globo de diálogo de Spinelli se acaba de transformar. Y después hay algo que vale la pena remarcar a nivel de composición en lo que tiene que ver con el diálogo también. Y tiene que ver con que ese último dicho de Barclay permite al lector poder ver mejor el hecho de que la nota está siendo pasada a escondidas. Al cabo de una hora logran formar un plan y Barclay aprovecha a revisar a Holland para reafirmar lo que Harry ha dicho. Swamp Thing se está muriendo. Pero él cree que cuando salgan de ahí podrán hacer algo al respecto. Elizabeth les avisa que tiene una ambulancia lista para escapar, pero antes quieren comprobar lo que vieron en el subsuelo. Una vez que logran escabullirse allí, descubren un sistema de sostén vital que mantiene a esos seres en estado semicomatoso. Ignoran específicamente qué son, pero al desconectarlos, los seres rosáceos se van levantando e incluso hablan, siendo plenamente conscientes pero en fuerte dolor. Uno de ellos habla con la misma voz que Harry Kay y el verdadero hombre aparece en la cima de las escaleras de la entrada para explicar todo. Los seres son en base clones, pero realmente son solo simples receptores creados artificialmente por medio de la manipulación de células reproductivas humanas. Barclay nunca tuvo poderes, todo fue una tapadera. Estas criaturas son seres empáticos que absorben las heridas o enfermedades del paciente al que están programados para curar. Este es un giro relativamente común en el horror, pero es un clásico por una razón: los humanos siendo los verdaderos monstruos, condenando a estas pobres criaturas a una vida de sufrimiento y convencidos de que están en lo correcto por no ser capaces de verlo como algo más allá que un instrumento, dado que fueron quienes le dieron la vida.
Holland toma a Harry, pero este le advierte que no le puede hacer daño, ya que todo lo que le haga será el receptor quien lo sufra. De esta manera se aseguraron que ningún empleado importante de la compañía Sunderland abandone el trabajo por enfermedad y agentes importantes de campo sean 10 veces más eficaces. Todo siendo completamente legal porque no existen leyes que protejan a seres que hasta ahora no existían. Y así como Julián mencionó que el dibujo de la pantalla de título era un poco anticlimático, a mí en lo personal me ocurre lo mismo con este cuadro. Creo que por la forma en que está dibujado Kay, con tantas piernas y brazos moviéndose a lo largo del espacio, hace que tenga un tono muy humorístico que no tiene nada que ver con la escena. Swamp Thing lo insulta, clama que las criaturas también son seres humanos y que no permitirá que las siga torturando. Comienza a destruir todo a su alrededor mientras Kay huye. Una vez solos en la habitación, Alec, Dennis y Elizabeth suben a la ambulancia que habían adquirido y tiran abajo las rejas del portón de la clínica para huir. Los empleados de Sunderland son enrinconados por sus propias creaciones que intentan devolverles el dolor recibido desde su nacimiento. Supongo que ninguno de estos receptores está configurado para los guardias, o que cuando Swamp Thing destruyó la habitación cortó la conexión, porque si no, no deberían ser capaces de matarlos, dado que se estarían dañando a sí mismos. En la conclusión, mientras los seres estaban ocupados con la seguridad, Harry logró subir un helicóptero y escapar. Se comunica por radio con Central y ordena la captura de los 3 fugitivos, mientras dichos protagonistas, en la ambulancia, se dan cuenta de su nueva situación, siendo perseguidos por la compañía Sunderland. Terminando la historia de Swamp Thing y pasando a la del fantasma desconocido. Esta vez Tony Zuniga hace solo la tinta. Los lápices son tomados por Howard Bender, de la misma forma que ahora el color es de Carl Gafford y la letra de Mitt Snappy. El cómic empieza con un buen giro de la fórmula, donde la presentación usual ahora es hecha por el villano, dado que el héroe está prisionero después de los eventos del número anterior. Incluso manteniendo la frase, aunque con un giro obviamente, de "me llaman el fantasma desconocido". Tenemos una recapitulación y establecimiento del setting, algo innecesaria para mí, dado que para eso tendría que estar la página de intro. Y Tanarak le explica al fantasma que una vez que consuma su alma, más la que el doctor ha tomado, logrará sumar sus años de vida al suyo propio, esencialmente logrando la inmortalidad. Esa era una motivación habitual en las historias de Tanarak, la búsqueda del secreto de la vida eterna, así que no está fuera del personaje ni sale de la nada. En la sala de afuera, el Dr. Frederick Rune va a llevar a Joanna a hacer algunas pruebas para ver si puede ayudarla, y se encuentra con la escena anterior. Al ver a Stranger rogarle a su enemigo que deje a los inocentes en paz y se enfoque en él mismo, se da cuenta que ha estado del lado equivocado en este conflicto e interviene justo a tiempo para interrumpir el encantamiento del villano. Nótese que en la diagramación de esta página las 3 tiras son exactamente iguales en lo que tiene que ver a espacios de encuadre. De no ser porque ese primer cuadro de la segunda tira nos está mostrando una de las almas dentro de los frascos, si fuera lo que está pasando del lado del Dr. Room, podríamos decir que todas las separaciones verticales funcionan como si fuera una pared. El segundo de sorpresa es todo lo que el doctor necesitó para quitarle el amuleto que han estado usando para remover almas, pero al hacerlo sin el permiso de su verdadero dueño, sus manos son completamente calcinadas. Sin desaprovechar este instante, el fantasma desconocido le pide a Jonah que entre. Lo que sucede cuando un alma es separada de un cuerpo en el universo DC va a variar, pero es interesante que en el caso de Joanna, el efecto es que no puede elegir. Dado que una de las temáticas cósmicas en el universo DC es ligar la vida con la habilidad de elección. Así que atar el alma directamente al libre albedrío es apropiado. Y no es algo que se ve usualmente, que cuando uno pierde uno, también pierde lo otro. Y hablando de diagramación, en esta página también hay algo interesante. Y tiene que ver con que en la primera tira el peso mayoritario está del lado derecho, en la tira del medio hay una simetría perfecta y en la última tira todo el peso recae sobre el lado izquierdo. Desafortunadamente la paciente no pudo moverse lo suficientemente rápido y un comando de Tanarak la detiene en seco. Héroe y villano se dedican a gritarle órdenes mientras el segundo se acerca, pensando que su oponente está intentando hacer que la chica lo libere. Pero en realidad el fantasma solo quería ponerla en posición para que la mujer tire el frasco que contenía su alma. Vuelta a ser consciente de sus alrededores, Joanna rápidamente libera al desconocido. Porque no es que estuviera hipnotizada o dormida, lo cual da horribles implicaciones. Estaba completamente consciente en todo momento, solo que no podía elegir. Y está bueno que el cómic y la narración ponga énfasis en la habilidad de la mujer para elegir como momento decisivo de la historia. Y podemos decir que Bender vino a lucirse, porque en la diagramación de esta página hay una simetría perfecta en lo que tiene que ver a los tamaños y los espacios de los cuadros. El fantasma desconocido se prepara para el combate, pero no será necesario. Resulta que Tanarak estaba en tiempo prestado. Sin el amuleto ni las almas, empezó a rejuvenecer. Sí, la última vez que lo vimos se lo había tragado un pozo. Así que no tengo la menor idea de dónde viene todo esto que necesitaba fuerza vital y si no se está rejuveneciendo. ¿Están insinuando que esta historia ignora el último encuentro que tuvieron? Y parte de todo lo anterior de que Tanarak había muerto y había sido revivido por los dioses del odio? ¿Y esto es el efecto secundario de no tener ya esa protección? Y no solo rejuveneció Tanarak a lo largo de esta escena, sino también se fueron achicando las viñetas.
El fantasma agradece y consuela a la joven, pero desafortunadamente no todo ha terminado bien. Arrebatarle el amuleto al alquimista le causó un daño irreparable a las manos del Dr. Rune. Por lo tanto, ya no podrá practicar la medicina. El desconocido alivia su dolor y Joanna accede a ayudar al hombre que la salvó a ella. La paciente transformándose en la cuidadora, terminando el número. Esta dupla de historias del fantasma desconocido es la más típica superheroica hasta ahora, con eso de tener un villano y todo. Está bueno conocer a uno de sus némesis, pero el corto tiempo no le da mucho para hacer una introducción apropiada. Y como dije, ignora completamente el último encuentro que ambos tuvieron, donde Tanarak de hecho se sacrificó para detener una villana increíblemente poderosa. Reconocer esa historia, donde en última instancia fueron aliados, hubiera puesto la relación entre ambos en una posición mucho más interesante. Antes de decir algo pequeño sobre los ilustradores que tuvo Phantom Strange a lo largo de estos 5 números, podemos remarcar ese último cuadro que es un gran resumen de la historia. Bender viene a poner una especie de punto final, por lo menos en estos 5 números, de la excepcional calidad visual que tuvo el personaje en estas pequeñas historias. Y me refiero a todo el equipo visual, desde el lapicista hasta el letrista. En este caso también podemos remarcar, además de las composiciones de página que ya estuvimos mencionando a lo largo de la pequeña historia, que Bender pone toda la carne en el asador. La parte de Swamp Thing definitivamente es la más sólida, tanto que de hecho me molesta que solo sea un número. La idea de los receptores, estos seres que existen para soportar el sufrimiento de otros en contra de su voluntad, es tenebrosa por cuenta propia, y me hubiera gustado volver a verlos y explorarlos más. Cómo son creados y configurados. Tal vez al final reconocer el hoyo argumental que señalé y emplearlo. Que las criaturas están en un estado psicológico tan deteriorado que están dispuestas a matarse con tal de llevarse consigo a sus atormentadores. Es un escenario que permite mucho. Con este número ya son 5 de 5 los que nos recuerdan cuál es el origen de Swamp Thing. Espero seriamente que a futuro, si bien no se toman tanto tiempo mostrándolo, ocupen un poquito menos de espacio y permitan que las historias fluyan mejor. Especialmente porque la mayor parte de estos números hasta tuvieron flashbacks visuales. Por otro lado, creo que hay un pequeño problema en algunos momentos con los globos, no solo en este número sino también en el arco. Más que nada porque a veces están puestos en posiciones que leerlos es un poquito incómodo. Y ahora sí, pasemos a la página destacada del número, que es la número 16. En primer lugar porque es el clímax de esta aventura. Además hace una linda amalgama de terror y suspenso. Y se destacan dos cosas: ese último cuadro de cámara subjetiva que ya nos viene diciendo que Kay se salvó, y el uso del claro oscuro no solo a nivel compositivo para generar todo este clima, sino también para poder tapar a todas estas figuras desnudas y que no parezca artificial. Con eso terminamos la primera tanda de cómics de Swamp Thing. Volveremos a verlo antes de terminar el año, pero antes, por favor, acompáñenos la semana que viene para volver a Tierra 2. Con el número 5 del All-Star Squadron, Nunca pises a una serpiente emplumada, donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.